Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les traigo un tutorial de cómo volar en la vida real. Y bueno, para poder hacer esto, volar en la vida real, solo se necesitan dos cosas, que ya las he dicho en anteriores videos míos, que para poder hacer todo esto, volar, lanzar un Jamejameja, convertirte en Super Saiyajin y todo esto, solo se necesitan dos cosas. La primera y la más importante es la energía, el ki, el chi, la energía para poder hacer todo esto. Y todos tenemos energía ilimitada, pero hay que aprender a liberar esta energía ilimitada, a poder liberar tu energía ilimitada para poder hacer todo esto. Y la segunda es la sensación de cómo se siente hacer todo esto en la vida real, cómo volar, cómo convertirte en Super Saiyajin y todo esto para poder conseguir todas estas cosas. Solo se necesitan estas dos cosas, la energía y la sensación. Y bueno, ahora, para poder volar en la vida real, esto es muy parecido a la telequinesis, que yo ya tengo un tutorial aquí en el canal de cómo hacer telequinesis. Y para volar en la vida real es parecida a la telequinesis, pero en vez de usar la telequinesis en un objeto, lo tienes que usar en tu propio cuerpo. O sea, así es esto de para poder volar, es como la telequinesis, pero usada en tu propio cuerpo. Ya te digo en el video de la telequinesis cómo se siente conectar con un objeto y cómo moverlo. Y tienes que hacer lo mismo para poder volar, pero en vez de usar la telequinesis en un objeto, la usas en ti mismo, en tu propio cuerpo. Y esto es así. Tienes que conectar con tu cuerpo completamente, sentirlo, sentir cuánto pesa, conectarte completamente con él y sentirlo y tener mucha energía para poder levitar y poder volar. Ya cuando conectas completamente con tu cuerpo y lo sientes completamente, así como te explico en el tutorial de la telequinesis, pues ahora tienes que empezar a intentar reducir el peso. O sea, tú sientes tu cuerpo, sientes cuánto pesa, pero para poder volar, pero primero vamos a empezar con la levitación, porque puedes volar, pero es más fácil empezar con la levitación. O sea, para poder levitar antes de aprender a volar, es así, conecta con tu cuerpo y siente su peso completamente. Y ahora, para empezar a levitar, tienes que intentar reducir ese peso. Tú ya sientes tu cuerpo, tu peso, pero ahora tienes que intentar reducir ese peso con toda tu energía. Con toda la energía que tienes, intenta hacer que tu cuerpo pese menos, que se sienta más ligero. Y entonces, así como en el video de la telequinesis, con todo tu cuerpo que lo sientes, intenta levitar, intenta flotar. Así empieza a flotar y a levitar. Y así es como se empieza. Primero tienes que levitar antes de aprender a volar, como Superman y Goku y todos estos. Primero tienes que empezar a levitar. Y así se siente esta sensación. Tienes que sentir completamente tu cuerpo, su peso, pero por tanta energía que tú tienes, con tu energía, empiezas a aligerarlo, a sentir tu cuerpo completamente, pero empieza a sentirlo más y más ligero y empieza a levitar, empieza a intentar flotar, así como te digo en el video de la telequinesis, que tú sientes un objeto y lo puedes mover de un lado a otro, lo puedes mover lentamente o mover muy rápido y lanzar así cosas. Tienes que hacer esto. Ya una vez que controles completamente la levitación y puedas hacer esto, entonces ya vas a poder empezar a intentar volar rápido, así como Superman y Goku. Para hacer esto es exactamente igual. Tienes que sentir tu cuerpo, intentar aligerar tu peso
conectando completamente con tu cuerpo, con toda la energía que tienes. Pero ahora, en vez de intentar levitar y flotar así despacito, con toda la energía que tienes que tener mucha energía, intenta volar rápido. Así como en la telequinesis que puedes mover un objeto despacito o lo puedes mover muy rápido, así, dependiendo de tu energía, de qué tan conectado estés con el objeto y todo eso. Pues así con tu cuerpo. Tienes que estar conectado con tu cuerpo, sentir su peso, aligerarlo y con toda esa energía ya vas a poder volar rápido. Primero empiezas a levitar, a flotar y ya después intenta volar rápido, así como si estuvieses usando telequinesis en tu propio cuerpo. Intenta así volar rápido. Esto es así. Esto es algo difícil de explicar, pero te lo estoy explicando de la mejor manera que puedo. Yo ya sé cómo hacer todo esto, cómo volar y levitar. Yo ya sé cómo se siente completamente esta sensación para poder levitar y poder volar. Y es así, así es como se siente. Tienes que sentir tu cuerpo, aligerarlo y empieza así como en la telequinesis, intentando usar telequinesis en tu propio cuerpo. Y así como te acabo de explicar, vas a poder volar en la vida real. Bueno, y algo que se me olvidó mencionar antes, pero que puse aquí unas letras en las que te digo eso que se me olvidó mencionar, y es que para poder volar tienes que sentir como que una fuerza invisible o una energía te está jalando, o sea, te está elevando. Así se siente la telequinesis. Para mover un objeto es esta sensación de que una fuerza, una energía, la está jalando, que es tu propia energía. Para poder volar tienes que sentir esta sensación, que es como si una fuerza invisible te está jalando, te está manteniendo en el aire. Y esto es tu propia energía. Tu propia energía es esta fuerza invisible que se siente, que te está jalando para poder volar. Y tienes que sentir esta sensación para poder volar en la vida real. Y esto es así. Tienes que sentir esa sensación, también todo lo que te dije antes, para poder volar en la vida real. Y bueno, te lo acabo de explicar de la mejor manera que puedo. Y tú puedes empezar a practicar esto. Ya te he dicho que en mi video de la telequinesis te explico cómo se siente esto de conectar con un objeto para empezar a moverlo, a levitarlo y hacer telequinesis. Tienes que hacer lo mismo pero con tu propio cuerpo para empezar a levitar y a volar. Te voy a dejar en la descripción todos estos videos que yo ya tengo de la telequinesis, cómo convertirte en un Super Saiyajin en la vida real, que ese tutorial está muy bueno y ya tengo dos de hecho, para que lo vayas a ver, está en la descripción, cómo lanzar un Kamehameha en la vida real. También tengo un video donde te explico los sueños, cómo funcionan los sueños, y tengo muchos videos muy buenos para que los vayas a ver, y voy a seguir haciendo más tutoriales y videos de estos. Y bueno, espero que te haya quedado claro todo esto de cómo volar. Tienes el video de la telequinesis para que sepas un poquito más de cómo se siente esta sensación y todo esto. Y si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Adiós.